no estás solo, tienes una familia aquí y nos gusta orar por cada uno de ustedes. También deja recordarte que este es un momento muy especial en el momento de nuestra nación. Mañana es el Día de los Veteranos y es importante que siempre recordamos esto. Quería te recordar esto y quería que recuerdes porque es algo muy importante para nosotros, especialmente por cada uno de nosotros que no han servido en el militar, con el ejército. Pero nosotros tenemos mucho agradecimiento por a todos aquellos que sirvieron en, uh, en el ejército, porque han dado su tarea, su trabajo, sus vidas muchas veces para que nosotros podamos disfrutar la libertad que tenemos. Tenemos un veterano de la Segunda Guerra Mundial. ¿Hay alguien aquí? Estaba en nuestro servicio anterior, pero la mayoría de las personas que tomaron parte en la Segunda Guerra Mundial ya no existen, pero esta persona estaba aquí en el servicio anterior. Pero si tú sabes de alguien o si tú has servido en en alguna capacidad en el ejército, o si eres un veterano, pues podrías por favor ponerte de pie para decirte gracias por tu servicio. Gracias. Gracias, puedes tomar asiento. Yo sé que eso es un poco difícil porque nosotros a veces no queremos hablar de lo que hacemos, pero simplemente queríamos decirte gracias porque muchas de las personas tal vez no saben todo lo que el tiempo y el sacrificio que tomó para poder servir y para que nosotros podamos tener libertad. Y solo queremos decirte, pues estamos muy agradecidos por lo que han hecho. Entonces vamos a orar. Padre, te amamos. Gracias por el privilegio de poder estar aquí el día de hoy y poder hablar contigo por tu palabra y por la forma que abre nuestros corazones y por la verdad que tú tienes para nosotros. Entonces, Señor, pongo mis necesidades, las necesidades de nuestra familia aquí en la iglesia, todas aquellas de las que se han traído al frente como expresión de confianza que tú estás trabajando en cada una de ellas. Y nosotros creemos por todo lo que tú haces en cada uno de estos desafíos de cada una de las personas y confiamos en que tú vas a responder a cada una de estas peticiones. Y también sabemos hay muchos desafíos que nosotros no podemos decir a nadie tal vez. Y en esos momentos no estamos solos, mientras trabajamos y caminamos a través de esto, no estamos solos, tú estás con nosotros, que conocemos tu poder, tu espíritu, tu fortaleza, mientras caminamos durante estos tiempos y durante estos desafíos y te amamos porque tú nos amaste primero. Y mientras nosotros abrimos tu palabra, pido que nosotros seamos receptivos a tu palabra y que nos des las palabras para decir y escuchar, Señor. Abre nuestros corazones para poder recibir y Espíritu Santo te recibimos en este momento para que tú te muevas en cada uno de nosotros y nos des la fortaleza de agarrar las verdades que tú tienes para el día de hoy nosotros. Amén. Estoy muy contento de verte aquí el día de hoy. Y este día no pude estar, como este día no pude estar. No pude decir esto la semana pasada, pero la lección ya ha pasado. Es bueno saber que ya pasó, no hay más comerciales en la televisión o mensajes de texto, pero y ahora muchos dicen, ahora, ¿qué hacemos? Ahora que ya no sabemos qué hacer, como en las noticias, ellos tampoco saben qué hacer, entonces empiezan a hablar de por qué esta persona ganó, por qué esta persona perdió, o por qué esto pasó, por qué esto no pasó. ¿Cómo va a ser después de cuando el presidente
empiece a gobernar. Um, y algunos en esta semana están muy contentos acerca de los resultados y otros están deprimidos, otros están desanimados, otros simplemente están contentos de que ya pasó. Es un, es un, son diferentes tipos de actitudes y pensamientos en acuerdo a cómo estamos ahora. Pero ahora que nos preguntamos, ¿qué hacemos ahora? Entonces lo que voy a hacer el día de hoy es responder esa pregunta, ¿qué vamos a hacer ahora? Y vamos a hacerlo eso mientras concluimos una serie de mensajes y mensajes que se habla de cómo permanecer fuertes en un mundo que está yendo a la dirección incorrecta. Entonces vamos a ver si podemos responder a esa pregunta. Empezamos una serie de mensajes y establecimos una verdad básica. Nuestro mundo está loco. Yo creo que todos aquí en este momento pueden decir, sí, este mundo está loco. Son cosas locas las cosas que vemos el día de hoy. Si tuvieras un abuelo, si los traemos aquí de vuelta y lo podríamos mostrar lo que está pasando ahora. Si podría traer a mi papá del cementerio, mi papá, me imagino qué es lo que él diría de lo que el mundo, cómo está el mundo en este momento. Y es muy triste, simplemente es una generación atrás. No está tan atrás que podemos reconocer todos los desafíos que estamos teniendo en estos momentos. Pero también podemos establecer que que tan loco como está el mundo, hubo un tiempo en el cual era peor, durante el tiempo de Daniel, cuando él estaba en Babilonia y era un esclavo de los babilonios. Y si podemos buscar la historia de Shadrach, Meshach y Abednego, podemos ver cómo ellos se mantuvieron fuertes en un mundo que estaba súper loco, inclusive más loco del mundo que en el que vivimos ahora. Los desafíos eran mucho más grandes de los que ahora tenemos que lidiar. Y entonces podemos ver a través de ellos cómo ellos navegaron las dificultades durante ese tiempo y estuvieron firmes en su fe. Y mientras ellos se agarraron a su fe, entonces hoy nos da una oportunidad para continuar viendo y usarlos como ejemplos en nuestro día de hoy, en nuestro mundo de hoy. Entonces vamos a empezar con el Daniel capítulo 9. Para el capítulo 6 habla de los años más jóvenes o los años más jóvenes cuando él estaba todavía joven. Habían profecías que le habían dado a Daniel. Y cuando vemos al 7, estábamos fascinados por las profecías en el libro de Daniel y cómo eso se relaciona con el tiempo, los últimos tiempos. Y cómo eso se relaciona con otros libros de la Biblia. Y entonces nos perdemos el capítulo 9. Pero el capítulo 9 encontramos a Daniel orando por su nación. Y mientras descubrimos esta oración increíble que él ora, tenemos una respuesta por lo que debemos de hacer en los días que vienen. En el capítulo 9 tenemos algo que lo que algunos llaman el modelo más grande de oración en el Antiguo Testamento. Y lo han comparado al modelo que Jesús hizo en Mateo, en el Nuevo Testamento. Entonces Daniel, en los primeros versos del capítulo 9,
en el primer año de Darío, el rey, entonces empieza a hacer un acceso de todo lo que está pasando durante ese tiempo. Y su oración responde a la respuesta, ¿qué es lo que debemos hacer después? ¿Qué es lo siguiente que debemos hacer? Como seguidores de Cristo Jesús, oramos. Y yo creo que tenemos una tendencia, si no tenemos cuidado, oramos y oramos antes de la elección. Y cuando las elecciones pasan, entonces ya no pasa y empezamos a esperar hasta la próxima elección para orar. Pero si te pido que ores por la oración, a lo mejor algunas veces no sabemos cómo. Simplemente decimos, Dios bendice a América. Eso es todo lo que sé como orar. Pero mientras vemos lo que Daniel está haciendo en este momento, vamos a encontrar diferentes cosas que podemos hacer para orar por nuestra nación. Entonces vamos a ver en Daniel capítulo 9. Vamos a empezar con el versículo 4 hasta el 19, mientras vemos esta oración. Esta fue la oración y confesión que le hice. Señor, Dios grande y terrible, que cumples tu pacto de fidelidad con los que te aman y obedecen sus mandamientos. Hemos pecado y hecho lo malo, hemos sido malvados y rebeldes, nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus leyes. No hemos prestado atención a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes principales y a nuestros antepasados y todos los habitantes de la tierra. Tú, Señor, eres justo, nosotros en cambio somos motivo de vergüenza en este día. Nosotros, pueblo de Judá, habitantes de Jerusalén y de todo Israel, tanto los que vivimos cerca como los que se hallan lejos en todos los países por los que nos has dispersado por haberte sido infieles. Señor, tanto nosotros como nuestros reyes y príncipes y nuestros antepasados somos motivo de vergüenza por haber pecado en contra de ti. Pero aún cuando nos hemos rebelado contra ti, tú, Señor nuestro, eres un Dios compasivo y perdonador. Señor y Dios nuestro, no hemos obedecido ni seguido tus leyes, las cuales nos diste por medio de tus siervos los profetas. Todo Israel se ha apartado de tu rey y ley y se ha negado a obedecerte. Por eso, porque pecamos contra ti, tú nos has sobrevenido las maldiciones que nos anunciaste, las cuales están escritas en la ley del siervo Moisés. Tú has cumplido las advertencias que nos hiciste a nosotros y a nuestros gobernantes y has traído sobre nosotros esta gran calamidad. Jamás ha ocurrido bajo el cielo nada semejante a lo que sucedió con Jerusalén. Señor y Dios, todo este desastre ha venido sobre nosotros tal como está escrito en la ley de Moisés, y ni aun si hemos buscado tu favor, no nos hemos apartado de nuestro pecado, ni hemos preocupado entender tu verdad. Tu Señor y Dios nuestro, dispusiste esta calamidad y lo has dejado caer sobre nosotros, porque eres justo en todos tus actos. A pesar de todo, no hemos obedecido. Señor y Dios nuestro, que con mano poderosa sacaste de Egipto de tu pueblo y te has hecho famoso, como hoy podemos ver, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Aparta tu ira y tu furor de Jerusalén, como corresponde tus actos de justicia. Ella es tu ciudad y tu monte santo, por nuestros pecados y por la iniquidad de nuestros antepasados. Jerusalén y su pueblo son objetivo de burla de cuantos nos rodean. Y ahora, Dios y Señor nuestro, escucha las oraciones y súplicas de este siervo tuyo. Haz honor a tu nombre y mira con amor a tu santuario que ha quedado desolado. Préstanos oído, Dios nuestro. Abre los ojos y mira nuestra desolación y la ciudad sobre la cual se invoca tu nombre. Al hacerte estas peticiones, no apelamos a nuestra rectitud, sino a tu gran misericordia.
Señor, escúchanos. Señor, perdónanos. Señor, atiéndenos y actúa, Dios mío. Haz honor a tu nombre y no tardes más. Tu nombre se invoca sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Qué increíble oración. Yo te animo a que vayas a la casa y puedas leer otra vez y analizar esta oración, pero por este día voy a vamos a hablar de 4 cosas que nos ayudan a entender lo que está pasando en la mente de Daniel mientras él ora esta oración. Entonces la oración empieza por Daniel y empieza como respuesta a la palabra de Dios. En los primeros 3 versos, antes de que lleguemos al verso 4, descubrimos que Daniel abrió las escrituras y él empieza a leer. Él descubre una profecía de los scrolls de Jeremías. Y esta profecía revela información acerca del tiempo cuando ellos fueron capturados. Y lo que él descubre es que ellos estaban en este punto al último de este cautiverio. Y no, para Daniel esto fue un momento muy interesante, muy bueno, muy excelente, porque después de estar 70 años en esclavitud, entonces está leyendo estas profecías y de acuerdo a esta profecía estaba llegando al último de este cautiverio y van a poder retornar a Jerusalén como nación. Y de repente él, él se encuentra muy alegre y simplemente por el momento, el pensamiento de retornar a ir a Jerusalén, entonces encuentra esta oportunidad. Entonces esta sonrisa se convierte en una tristeza y mientras él empieza a ver, él empieza a reconocer que las personas de Judea no están listos para volver. Es más, ellos están muy confortables en Babilonia, que han adquirido la cultura de Babilonia. Ni siquiera podías ver la diferencia entre los babilonios y los judíos. Habían adaptado la mayoría de las costumbres del lugar donde estaban y no pusieron una línea en la arena como él había hecho, como Daniel lo había hecho. La anterior vez hablamos cómo poner una línea en la arena que nos divide de lo que no podemos pasar, de lo que debemos hacer, lo que no debemos de hacer. Pero la mayoría de las personas no pusieron esa línea y empezaron a hacer todas las cosas y a abrazar las costumbres de los babilonios, las ideologías del lugar donde estaban ellos. Entonces Daniel sabe que estas personas no están listos para volver y no están listos para volver a Dios porque han adoptado la religión pagana también de los babilonios. Y la razón por que Daniel llegó a este resultado es porque él vio las vidas de las personas, de los judíos que estaban en ese lugar. Pero él sabía que es lo correcto y que no era lo correcto. Y si Dios decía es correcto, entonces si Dios dice no es correcto, entonces no es correcto. Y si Dios dice ve, ves. Y si Dios te dice para, entonces paras. Tú no le preguntas a Dios ni tampoco pones excusas, simplemente lo haces. Y una de dos, o vives en obediencia o en desobediencia. Entonces Él pone una línea en la arena
Entonces Daniel empieza a ver la Biblia y mientras él empieza a ver la Biblia, él empieza a ver las personas que vivían en ese lugar y empieza a ver todas las discrepancias que había en ese lugar. Y entonces él dice un momento, Dios tiene un estándar que dice que debemos debajo del cual debemos de vivir. El mundo está diciendo no queremos no queremos nada de lo que Dios nos dé, ningún estándar que Dios nos pone. El mundo dice, yo quiero vivir de esta forma, y mientras él empieza a ver cómo nosotros deberíamos de vivir de acuerdo a los mandatos de Dios, entonces él ve que las personas no están listas. Cada persona está haciendo lo que es correcto entre sus ojos, y no nos importa lo que Dios quiera mientras yo viva de acuerdo a cómo yo quiero vivir. Entonces, mientras él está empezando a ver el comportamiento de las personas, él empieza a reconocer las discrepancias de lo que está pasando y empieza a ver cómo él puede orar. Y él empezó a ver cuán lejos las personas de Dios estaban de Dios. Entre más cerca estés de la palabra de Dios, Él te va a guiar dónde ir y cómo vivir. También te va a dirigir la forma como tú oras. Mientras tú empiezas a abrir la palabra de Dios, podemos reconocer cuán lejos está la nación de los principios de Dios y de esa forma no solamente este mundo está loco, sino también ha abandonado los principios de la palabra de Dios. Y de repente Daniel empieza a reconocer cuán lejos estas personas estaban de Dios. Y ves, lo que pasa es cuando abres la palabra de Dios, empezamos a reconocer que nosotros nos hemos hecho amigos del mundo. Empezamos a reconocer que hay áreas en nuestra vida que hemos tolerado, muchas cosas que Dios nos dice que deberíamos de haber abandonado. A lo mejor hay cosas que tú estás haciendo que, que, que Dios es muy claro y te dijo que no debes de hacerlo. Y tú has permitido que eso viniera a tu vida. Y es la palabra de Dios que nos empieza a revelar eso, esa realidad. ¿Dónde estamos? Por cada uno de nosotros empezamos a tener un examen de dónde estamos y cómo estamos viviendo. Las iglesias en América que nombran el nombre de Cristo, que predican la verdad de Cristo, pero a la misma vez han abandonado la verdad totalmente. Iglesias que producen discípulos que no son diferentes de aquellos que han rechazado a Cristo completamente. Y la Biblia empieza a revelar esta verdad. Entonces lo que empezamos a reconocer es que debemos orar de una forma poderosa, porque la Biblia te va a revelar dónde estamos, dónde nos paramos en nuestro camino con Dios como individuo, como iglesia y como nación. Pero la segunda cosa que descubrimos en este texto es que no solamente que la oración empieza con su enfoque en la palabra de Dios, pero también es como una respuesta a la palabra de Dios, pero también es una reflexión del carácter de Dios. Él empieza a reflejar a Dios. Él nunca se aleja de a quién está orando. Nunca para de reflexionar y pensar en a quién está orando. Por el tiempo que ha invertido en la palabra de Dios, empieza su enfoque en Dios. He orado a Dios, nuestro poderoso, Señor Dios grande y terrible, que cumple su pacto, fidelidad con los que le aman, obedecen sus mandamientos, en un mundo que está loco, en un mundo donde había idolatría en todo lugar. Era importante que Daniel nunca haya
perdido su enfoque en Dios. Y es imperativo que nosotros no uh, perdamos nuestro enfoque en Dios y debemos estar siempre enfocados a quién estamos orando. Y Él puso siempre sus ojos en Dios. Y es importante que reconozcamos que Dios es fiel. Porque mientras vemos todas las dificultades alrededor de nosotras, es fácil pensar y preguntarnos, ¿alguna vez va a acabar todo esto? Pero cuando empezamos a reconocer que Dios es un Dios poderoso, fiel, no hay nada más grande para nuestro Dios. Y Él nos ama, y Él guarda sus mandamientos, y Él continúa a través de toda esta oración a enfocarse en Dios. E inclusive se enfoca en la justicia de Dios. Y en este momento es algo algo que nos da miedo, porque si se enfoca en la justicia de Dios, porque Él dice, el estándar que tú has establecido para nosotros está aquí, pero nosotros estamos viviendo en el otro lado con otro tipo de estándares. Pero tú eres un Dios justo y santo. ¿Y qué significa esto? Eso que significa que tú no nos vas a dejar pasar y no nos vas a dejar ir, porque tú eres un Dios justo. Entonces tú vas a juzgar el pecado. No vas a dar la espalda al pecado. Vamos a sufrir las consecuencias del pecado del cual vivimos. Y entonces es en este momento, mientras Daniel se empieza a enfocar en la justicia de Dios, vamos a darnos cuenta de eso, pero nosotros te hemos dado la espalda, y de repente empezamos a experimentar el enojo de Dios. Pero también tenemos que recordar que Dios es un Dios justo y santo, y que también Dios es un Dios misericordioso para perdonarte, para amarte. Entonces de repente hay un balance de este Dios que amamos. Él es Dios, un Dios justo, pero también es misericordioso. No, es un alivio que Dios tenga misericordia, ¿verdad? Dios, si Él hubiera dado a nuestra nación lo que nosotros merecemos, ya no existiríamos. Pero Dios es un Dios misericordioso, y Él nos ofrece esta oración mientras se enfoca en su misericordia y en su perdón, y empieza y termina enfocándose en Dios, en lo que Dios quiere, no en lo que Él quiere, lo que Dios quiere. La tercera cosa que Daniel hace, mientras él empieza a pedirle a Dios su misericordia, y mientras él ve a las personas, ve los estándares de Dios y donde las personas se encuentran en ese momento, él dice, desesperadamente necesitamos la misericordia de Dios, y eso es lo que él va a orar. Entonces él empieza a orar, dice, Señor, necesitamos tu misericordia. Y eso es lo que se pone interesante. Hay una palabra muy interesante aquí, porque hubiera sido muy fácil para Daniel decir, esto no es mi problema. Yo puse una línea en la arena. Yo estoy caminando con Dios. Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga. Soy obediente. Estoy enseñando a mis hijos lo correcto. Yo estoy haciendo todo lo que Dios quiere que yo haga. Este no es mi problema. Ese es el problema de las otras personas. Hubiera sido muy fácil para Daniel que lo quisiera y dijera eso. Pero nada malo se dijo de Daniel. Era un hombre correcto. Hubiera sido para él muy fácil decir todo esto. Este no es mi culpa. ¿Recuerdas como cuando el fariseo, el que coleccionaba los impuestos, y los fariseos, levanta sus manos a Dios y dice, gracias a Dios que no soy como otros hombres, que no soy un injusto, no soy un adúltero, no soy como persona que colecciona todos los impuestos? Hubiera sido para Daniel que dijera lo mismo. Él hubiera podido decir, este no es mi problema.
Este no es lo que debo de estar haciendo. Si nuestra nación nos ha dado la espalda y estamos sufriendo las consecuencias, pero no es mi problema. Pero él no lo hizo. Es más, ¿sabes qué es lo que él hace? Él empieza a confesar los pecados de la nación como sus propios pecados. 32 veces en esta oración. 32 veces en esta oración. Él dice, nosotros hemos pecado. Nosotros no hemos escuchado a tu voz. Nosotros, nuestro. Él agarra los pecados de su nación. Él está caminando bien, pero como parte de la nación, es parte del problema. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando reconozcamos dónde está nuestra nación? Es importante para nosotros porque tenemos la tendencia simplemente de decir, este no es realmente mi problema. Y es increíble para mí cómo nosotros echamos la culpa a otras personas. Y lo he visto en estas elecciones, en este ciclo de estas elecciones. Todas estas personas liberales, los demócratas han perdido su mente. Es el problema de los demócratas. Por eso es que han dejado todos los principios de Dios. Y en el otro lado van, no, son conservadores. Ese es el problema de los conservadores. Son los republicanos que ocasionan el problema. También lo mismo, esas personas que no son cristianos. Eso es lo que decimos en nuestra iglesia. Esas personas que le han dado la espalda a Dios. Esos son los que tienen problemas. Y como creyentes, nosotros nos empezamos a desilusionar. Pero esta es la realidad. La dificultad que estamos atravesando, y esto es algo muy penoso, es difícil para mí decirlo, pero es la verdad. Estos problemas que tenemos el día de hoy, emocionales, físicos, pasaron cuando yo estaba aquí presente. Estamos muy ocupados señalando a todas las otras personas. Hemos pecado. Necesitamos tu misericordia. Ahora voy a confesar los pecados de nuestra nación. Hemos actuado de una forma terrible. Hemos pecado en contra de Dios. Ahora, por favor, perdónanos. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Pues como personas creyentes debemos pedir y orar a Dios por América, abrir su palabra y reconocer lo que hemos hecho y pedirle perdón, pedirle misericordia. Eso viene parte de nosotros, el poder orar. Y Él descansa en la gloria de Dios. Él ha descubierto que Dios está en control de todo lo que está pasando y tienes que aprender eso. Dios está en control de cada una de las cosas que pasan en nuestras vidas. Entonces Él ora y esta es su oración. Dios, quiero que tú seas glorificado. Y me encanta esto porque su oración no era Dios bendice, ayuda.
Podría ser Dios bendice a América para que si bendice Dios a América también me bendiga a mí. Pero no, no es como así oró Daniel. Dios, él no oró Dios bendice a Judá. Él no oró Dios bendice para que podamos volver a Judá, para que nos podamos retirar y para que podamos tener todo el dinero que necesitamos. ¿Sabes lo que el Daniel ora? Que tú seas glorificado. Dios, pido que tú seas glorificado, que tu nombre sea glorificado y sea famoso. Cuando volvamos, si no volvemos a ti como una nación correcta y nos sometemos a tu voluntad, vamos a perder nuestro testimonio. ¿Te acuerdas cuando puso el testimonio? Él puso una línea en la arena. La siguiente semana hablamos de eso. Nuestro testimonio es muy importante. Y simplemente está diciendo nuestro testimonio. Perdónanos, Dios, para que tu nombre sea grande, para que el testimonio de nuestra nación no sea que somos la nación más fuerte, que tenemos una constitución increíble, que tenemos una forma de gobierno que es el mejor de todas. No. Cuando oramos, que Dios sea glorificado. Para que las personas digan, ellos tienen un Dios muy grande. Ellos sirven a un Dios maravilloso. Y Él recibe toda la gloria y el honor. Para que el testimonio sea grande. Para que el testimonio de nuestra nación sea el Evangelio. ¿Sabías que en nuestra nación, en los años recientes, muchos países a otros países han determinado que América es un campo misionero? Hay misioneros que están viniendo de otros países a América para compartir el Evangelio. Hay un montón de personas que están perdidas en América. Debemos de ir ahí. De repente, en nuestro testimonio de nuestra nación. Pero la oración es para que nosotros tengamos un testimonio de un Dios al cual servimos. No es acerca de mí, es acerca de Dios. Tú y yo debemos. Eso es lo que debemos hacer. Este es el momento esto es lo que vamos a hacer en estos momentos para terminar. Tenemos la tendencia de hablar acerca de la oración, hablar de la oración y no oramos. Entonces te voy a guiar en este momento de lo que descubrimos el día de hoy. Vamos a cambiar un poco el orden, un poco. En general, seguimos nuestro orden. Pero en este momento vamos a orar de una forma especial. Entonces esto es lo que vamos a hacer. Entonces si puedes cerrar los ojos y te voy a y te voy a ayudar con una oración para que puedas orar. Entonces vamos a empezar a enfocarnos en quién Dios es. ¿Cuáles son las cosas que amas acerca de Dios? Cierra los ojos y empieza a pensar en eso. ¿Qué son las cosas que amas de Dios? Él es fuerte, Él es poderoso, Él es santo, Él es bueno, Él es misericordioso, nos perdonas, tú eres santo, justo.
simplemente te alabo el día de hoy. Gracias porque tú eres Dios y porque no hay otro más grande que tú. Ahora que tuviste la oportunidad de hacer eso, ahora piensa acerca de esas. Puedes empezar a pensar acerca de nuestra nación, como si estuvieras abriendo la Biblia abierta. Enfócate en todas las cosas en las cuales nos hemos alejado de Dios como nación. Hemos tolerado las cosas que Dios no tolera. Las cosas que Dios dijo, esto está mal. Nosotros como nación hemos dicho, están bien. Y mientras empezamos a enfocar en todas estas cosas, imagínate dónde estamos, cómo estamos como nación. A lo mejor quieres verte a ti mismo, cómo estás tú en tu vida, donde no estás donde deberías de estar. Quiero que te enfoques en eso. Quiero que le pidas a Dios que te perdone, pidiéndole que traiga misericordia. Y perdónanos, Señor, por las veces en las cuales te hemos fallado. Pídele por la misericordia, su misericordia para que nos restaure, para que nos dé, para que nos reviva. Pídele que empiece contigo mismo. Y en nuestros últimos momentos vamos a descansar en su gloria, adorarle a Él y saber que su testimonio es grande. Ahora que lo que pase con nuestra nación glorifique a Dios. Lo que pasa en nuestras propias vidas, en nuestro matrimonio, nuestros hijos, cada parte de nosotros glorifique a Él. Padre, gracias por las veces por el tiempo que tuvimos juntos. Y tuvimos un momento para enfocarnos en lo que realmente es importante. Sabemos cómo tomarlo. Sabemos cómo expandir e invertir tiempo en esto, viendo estas áreas en las cuales debemos de trabajar, en las cuales queremos que tú trabajes. En las siguientes semanas, meses, ayúdanos a enfocarnos en eso, para que toda la honra y la gloria sea siempre para ti. Como personas, como nación, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, gracias por que estuvieron el día de hoy. Espero que Dios te haya ayudado y haya sido y te haya animado. Entonces, gracias por tu presencia. Entonces, si tú estás aquí por primera vez, estoy muy contento de que estés aquí. Y también lo mismo si nos estás viendo por el internet, entonces puedes dejarnos saber de qué estado nos estás viendo y eso nos anima también. También si tienes alguna pregunta nos puedes mandar a un correo electrónico a pastor@southcliff.com. Y también me gustaría conocerte y responder cualquier pregunta que tú tengas. Otra vez también a todos nuestros veteranos que están aquí el día de hoy. Entonces sí, vamos a tener un almuerzo para ustedes también. Por ser parte de esta iglesia y por estar visitándonos también. Gracias por tu fe en dar, en servir. Hay muchas formas de servicio. Algunas personas que les gustaría ser parte de un ministerio.
esta semana. Entonces hay Bill Glass detrás de las paredes, que eso significa es personas que van en este ministerio y ayudan a las personas que están en la cárcel. Hay diferentes prisiones, 9 diferentes prisiones. 991 personas que conocieron y recibieron a Cristo Jesús como su Salvador. Y eso son en estas 9 diferentes prisiones. Y este grupo tuvieron esta oportunidad de llevar el Evangelio. Y ustedes son parte de eso. Y cada vez que tú vienes, cada vez que oras, cada vez que das, estamos muy contentos por el privilegio de tenerte aquí y por ustedes. Y gracias por servir, por su fidelidad. Vamos a ponernos en pie y vamos a pedir a Roger que nos despida con oración. Dios, te alabamos por ser nuestro Dios, por la única razón, de lo único que tiene sentido y tiene algún propósito por ti. Dios, tú eres nuestro Dios. Ayúdanos a estar alertas de lo que tú tienes que decirnos, de lo que tú quieres que hagamos. No dejamos todo y nos ponemos todas estas oraciones en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.